Rápidamente vamos a abrir nuestra Biblia a Éxodo 3, Quickly, we're going to open our Bibles in Exodus chapter 3, del 2 al 5. from 2 to 5. Éxodo 3, Exodus 3, del 2 al 5. 2 through 5. Estamos en una serie titulada Dios es único. We are in a series called God is Unique. Diga conmigo esas palabras. Say with me these words. Dios es único. God is unique. No hay nadie como nuestro Dios. There's no one like our God. En esta tarde le quiero enseñar bajo el tema, This afternoon, I would like to speak to you about the topic, o el tema de esta predicación or the es theme of this topic is el único autosuficiente. the only self-sufficient. El único autosuficiente. The only self-sufficient. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Mire lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, Y la zarza no se consumía. but the bush was not consumed. Entonces Moisés dijo: Then Moses said, iré yo ahora y veré esta grande visión. I will now turn aside and see this great sight. Alguien que esté listo para ver el fuego en esta tarde. Someone is ready to see the fire of this afternoon. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Why the bush does not burn? Viendo Jehová que él iba a ver, So when the Lord saw that he turned aside to look, viendo Jehová que él iba a ver, so when the Lord saw that he turned aside to look, lo llamó Dios de en medio de la zarza. God called to him from the midst of the bush. Dios solamente le habla a aquellas personas que lo buscan, God only speaks to people that seek him, aquellas personas que les atrae el fuego. the people that are attracted to the fire. Si a ti no te atrae el fuego, If the fire doesn't attract you, olvídate que oigas la palabra de Jehová. forget about the word of Jehovah. Pero si a ti te atrae el fuego, But if the fire attracts you, Dios te va a hablar en esta tarde. God will speak to you today. Y dijo: And he said, Moisés, Moisés. Moses, Moses. Y él respondió: And he said, heme aquí. here I am. Y dijo: no te acerques, Then he said, do not draw near this place. quita tu calzado de tus pies, Take your sandals off your feet. porque el lugar en que tú estás, For the place where you stand tierra santa es. is holy Aleluya. ground. Puede tomar su asiento. You may be seated. Tierra santa es. It's holy ground. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Lo que hace a Dios único What makes God unique son sus atributos. is his attributes. En este día yo quiero enseñarle el atributo de Dios, o un atributo de Dios Today I would like to show you one of the attributes of God, muy poderoso. very powerful. Cuando entendemos lo que le voy a enseñar el día de hoy, When we understand what I'm going to teach you today, esto causa que veamos a Dios It causes más exaltado, it causes us to see God even more exalted, que lo veas más exaltado de lo que lo ves ahora. to see him even more exalted from what you see him now. Todos vemos a Dios de una forma, We all see God in one way, pero en esta tarde, but today, si entiendes lo que te voy a enseñar, if you'll understand what I'm going to teach you, vas a salir de este lugar you will leave this place viendo a Dios más alto, seeing God even viendo higher, a Dios más exaltado, seeing him even more viendo a exalted, Dios más poderoso. even more powerful. El atributo de Dios, The attribute of God el que vamos a aprender el día de hoy, that we'll learn today es la autosuficiencia de is Dios. his self-sufficiency. Por eso el tema de la enseñanza es That's why the topic of the teaching is el único autosuficiente. the only self-sufficient. El único The autosuficiente. only self-sufficient. Dios God es el único ser is the only being que es autosuficiente. that is self-sufficient. No hay ningún otro There's no other que pueda decir: that can say, yo soy I autosuficiente. am self-sufficient. ¿Qué es autosuficiente? What is self-sufficient? ¿Qué quiere decir esa palabra? What does this word mean? ¿Qué quiere decir que algo es What autosuficiente? does it mean for something to be self-sufficient? Escuche muy bien. Listen carefully. Autosuficiente quiere decir Self-sufficient means
que tiene en sí mismo todo lo que necesita, that everything inside him has everything he needs, bastándose a sí mismo, is enough for everything he has, sin depender de otros. without depending on any other ones. Dios tiene God has todo lo necesario all the necessary things para ser en sí mismo, to be by himself, para ser, to be, para existir. to exist. Todo lo tiene en sí mismo. He has everything in him. Él es autosuficiente. He is self-sufficient. Déjenme les doy varios ejemplos. I will give you some examples. El hombre, Man, el ser humano, human, no es is autosuficiente. not self-sufficient. No es He autosuficiente. is not self-sufficient. Porque el hombre Because man necesita un espíritu needs a spirit para vivir. to live. La Biblia The dice Bible says que si el espíritu sale de nuestro cuerpo, the spirit leaves our body, nuestro cuerpo se muere. our body dies. Incluso eso es lo que pasa cuando alguien se muere. Including that's what happens when someone dies. Se le sale el espíritu. The spirit leaves. Por eso si usted ha visto a alguien morirse, That's why if you've seen anyone die, abren la boca they open their mouth y sale el espíritu. and their spirit leaves. Porque el hombre Because man necesita un espíritu. needs a spirit, Y todos los espíritus and all the spirits son de Dios, are of God. son de Jehová. They're of Jehovah. Por lo tanto, That's why el hombre no tiene todo lo necesario man does not have all the necessary things para to be existir able to exist en sí mismo. in himself. Necesita de algo. They need something. Necesita un espíritu. He needs a spirit. Dios God no es así. is not like this. Dios no necesita un espíritu. God doesn't need a spirit. Dios God es espíritu. is spirit. Aleluya. Dios God es espíritu. is spirit. Jesucristo dijo, Jesus said, Dios God es espíritu. is spirit. Él dijo, el que le va a adorar, He said that once we will worship es him, necesario que le adoren en espíritu y en verdad. it's necessary to worship in spirit and truth. Porque Él es espíritu. Because he is spirit. Él no necesita un espíritu. He doesn't need a spirit. Él no tiene un espíritu. He doesn't have a Él spirit. es espíritu. He is spirit. Aleluya. Alguien que lo pueda adorar. Someone can worship him. Otro ejemplo. Another example. Otro ejemplo. El hombre Man necesita comida. needs a life. Si usted no tiene comida, If you don't have food, se muere. you die. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen? Todos necesitamos comida. We all need food. Necesitamos alimento. We need the nutrition. Dependemos de algo externo para vivir. We depend on something external to live. Algo que no está en nosotros. Something that is not in us. Por eso tenemos que comer. That's why we have to eat. Para agarrar energía To have energy y para no morir. and not to die. Para que no se nos acabe la vida. So that we don't lose our life. Dios God es diferente. is different. Dios no necesita comida. God doesn't need any food, Incluso Él es comida. including he is Él food. dijo, yo soy el pan He said, I'm the bread que descendió del cielo. that came down from Yo soy el heaven. maná. I am the Yo manna. soy el pan vivo. I am the Yo living soy el bread. pan que les da vida. I am the part of Las the life. palabras de Dios son comida. The words of life is just food. Dios no necesita comida. God doesn't need any food. Jesucristo dijo Jesus said en una in ocasión, one occasion cuando los discípulos le llevaron comida, when the disciples brought him food, Él dijo, yo no necesito comida. he said, I don't need it. Yo hacer la voluntad de mi Padre Making the will of my Father es mi comida. is my food. Dios, God, con simplemente hacer su voluntad, with simply making his will, con ser Dios, with being God, se alimenta. he gets food. Entonces Jesucristo That's why Jesus les demuestra aquí a los discípulos, demonstrates his disciples. no vayan a malentender mi identidad. Please don't Yo no necesito esa comida. I need this food. Yo hago la voluntad de mi I do Padre. the will of my Father. Esa comida ustedes no la conocen. This food you don't know of. Esa comida es sobrenatural. That is a supernatural Esa food. comida no es como la de That is ustedes. not like yours. Es una comida especial. It's a special food. Es la palabra de mi Dios. The word of my God. Entonces Dios es diferente. That's why God is different. El hombre Man necesita aire, needs someone,
necesita aliento de vida. It needs food, a spirit of life. Si usted para de respirar, If you stop breathing si tapa su boca and you close your mouth y su nariz, and your nose, como a 3 minutos se desmaya. after about 3 minutes you will pass Y out. si no vuelve a agarrar aire, And if you don't take any se air, muere. you will die. porque necesita aliento de vida, Because you need the breath of life. necesita aire. You will need air. Dependemos del aire para existir. We depend on the air to exist. Dios God es vida. is life. Dios no necesita vida, God does not need life. Él es vida. He is life. Él es el aliento de He vida is the breath of life que sopló en el Edén. that breathed in Eden. El Espíritu de Dios The Spirit of God es el aliento de is the vida. breath of life. Toda la vida All life está en Él. is in Him. Todos los días All days dependemos we depend de esa vida que está en Él of this life that's in para Him seguir existiendo, to continue para existing, seguir siendo, to continue doing, para que nuestra vida continúe. that our life continues. Pero dependemos de But algo. we depend on something. Dios God tiene vida en sí mismo. has life in Himself. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I am the way and the life and the life. Él es vida. He is life. Él es la vida eterna. He is eternal life. El hombre, Man, esto todo es para que entienda lo que quiere decir autosuficiente. all of this is so that you understand what self-sufficient means. El hombre necesita Man needs un lugar para existir. a place to exist. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Si no tenemos un planeta, If we don't have a planet, si no tenemos una casa, if we don't have a house, si no tenemos un pedazo de tierra, if we don't have a piece of land, no podemos we existir. cannot exist. Por eso Dios cuando creó al hombre, That's why God, when He created man, primero creó al mundo. first He created the Primero world. creó un lugar perfecto llamado el He Edén. created a perfect place called Y Eden. después puso al hombre en el And then He Edén. put man in Eden. Porque el hombre necesita un lugar para existir. Because man needs a place to exist. Pero Dios, iglesia, But God, church, no necesita un lugar para existir. does not need a place to exist. Dios lo llena todo. He fills up everything. Alguien que lo conozca en esta tarde que pueda exaltarlo. Todo, Everything. Everything. todo está en Él. Everything is in Him. Incluso la Biblia dice Even the Bible says que en Él that in Him vivimos we live. y en Él nos movemos and in Him we y move. en Él somos. And in Him we Aleluya. are. Todo All of it. está en Él. Everything is in Todo Him. está en Él. Everything's in Him. El hombre Man necesita un lugar, needs a place, pero Dios lo llena todo. but God fills everything. Dios es diferente. He is different. Dios es He autosuficiente. is self-sufficient. Dios no ocupa de nada He does not ni need de anything nadie or anyone para ser Dios. to be able to be God. Dios God fue Dios is God antes de la creación. before the Y creation. de a Dios And God, nadie lo crió. Nobody created Él Him. siempre ha sido. He was always there. La eternidad misma Eternity himself está en Dios. is in God. El tiempo The time está en Dios. is in God. Dios God es Dios is God aunque tú no lo quieras. even if you don't want Him. Si lo rechazas, If you reject Him, Él sigue siendo Dios. He keeps being God. Si tú no lo quieres, If you don't have, Él sigue siendo He Dios. still is God. Incluso Él fue Dios Including He was God antes de que tú existieras. before you existed. Tú saliste de Dios. You didn't come out of Todo God. fue creado por Dios. Everything was created Pero by Dios Him. era Dios But God is God antes de que tú before existieras. you even existed. Alguien que entienda a Dios en Someone esta understand God this hermosa day? tarde. Dele un fuerte aplauso. Give a strong applause. Dios God es autosuficiente. is self-sufficient. Dios es Dios. He is God. Por eso la Biblia dice en un salmo, That's why the Bible says in one psalm, entiendan pues ahora understand now que Jehová es Dios. that the Lord is God. Él nos hizo He made us y no nosotros a nosotros mismos. and not us made us. Entiende esas palabras. Understand these words. Jehová es Dios. Jehovah is God. Él nos hizo
He made them. Nosotros lo necesitamos a Él. We need Him. Nosotros salimos de Él. We came out of Him, Pero Él era Dios but He was God antes de que nos criara. before we were created. Ahora, la historia Now the story que leímos al that principio we read in the beginning, nos habla del primer encuentro que Moisés tuvo con it Dios. speaks about the first encounter Moses had with God. Esta historia That story, nos dice cómo fue que Dios decidió revelarse a it Moisés. says how God decided to reveal Himself to Moses. En esta historia And in this story, vemos que we Dios see that God se reveló a Moisés revealed to Moses como el Dios autosuficiente. as a self-sufficient God. Tenemos que entender algo. We have to understand something. ¿Quién era Moisés? He goes to Moses. Moisés Moses era un hombre was a man que creció en Egipto, that was raised in Egypt. que creció He was raised en una cultura in one culture donde había muchos dioses, where there were many gods, donde había una creencia where there was a belief que existían muchos dioses. that many gods La existed. semana pasada entendimos Last week we understood que todos esos dioses son falsos. that all these gods are false. Realmente no They existen. don't exist. Solamente Jehová es Dios. Just Jehovah is Lord. Pero en la cultura de Egipto, But in the culture of Egypt, en la que creció Moisés, where Moses was raised, había muchos dioses. there were many gods. Pero todos esos dioses, But all of these gods, escuche bien, listen carefully, todos esos all dioses those gods dependían de algo en la creación were depending on something on the creation para tomar to identidad, be able to take identity, para ser to Dios. become God. Déjeme le doy un ejemplo. Let me give you an example. En Egipto había una creencia, In Egypt there was a belief. incluso el dios más poderoso de los The most egipcios powerful god of the Egyptians era el dios del sol. was the god of the sun. Ellos creían que el sol They believed that the sun era un dios. was a god. Escuche bien. Listen carefully. En otras palabras, In other words, lo que esto quiere decir what this means es que si removemos el sol is that if we remove o the si el sun, sol deja de or existir, the sun ceases to exist, ya no existe ese Dios. there's no God. No es un Dios autosuficiente Not a self-sufficient porque God, necesita el sol because he needs the sun para ser. to be. Entonces, Moisés Then Moses recibe una revelación de parte de He Dios receives a revelation from God, muy especial. very special. Se nos ha predicado muchas veces It was preached to us many times acerca de la historia de Moisés about the story of Moses y la zarza ardiente. and the burning bush, Incluso yo he predicado acerca de esto. including I preached about Pero yo this. quiero enseñarle algo nuevo en esta But I'd historia. like to teach you something new in this story, Algo que tal vez usted nunca haya visto. something that you maybe never saw. Se llama la historia, The story is called, o la han nombrado, or they have called it, Moisés Moses y la zarza and the ardiente. burning bush. Porque se nos ha enseñado de muchas formas y de distintas maneras Because esta historia. it was taught to us in many ways, this story. Pero nunca But never se nos ha predicado it was preached to o us, se nos ha enseñado or it was taught to que us, la zarza that the burning bush realmente nunca ardió. was never burning. Aleluya. Esta historia This story, nos ilustra it illustrates perfectamente perfectly que Dios es autosuficiente. that God is self-sufficient. ¿Cuántos quieren ir más profundo? How many want to go deeper? Escuche bien, por favor. Listen carefully. No quiero a nadie caminando, por favor. Please, nobody walking around. Lo especial The special thing de esta manifestación de of Dios this manifestation of God no está en la zarza. is not in the bush. Escuche, por favor. Listen carefully. Lo especial The special thing de esta manifestación de of Dios this manifestation of God no está en la zarza. is not in the bush. ¿Por qué? Why? Porque cualquier buche, Because any bush, cualquier zarza, any bush, si usted pone un fuego en medio de ella, if you put a fire in it, va a arder. it will burn. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Si usted prende fuego adentro en medio de una zarza, If you light up a fire in the middle of a bush, va a arder. it will burn. Lo que le llamó la atención a Moisés, What called Moses' attention, mire lo que dice. look what it says. Vamos a leer el verso 2. We will read verse 2.
Escuche bien. Listen carefully. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. Y él miró So he looked, y vio que la zarza ardía en fuego and behold, the bush was burning with fire, y la zarza no se consumía. but the bush was not consumed. Versículo 3. Verse 3. Entonces Moisés dijo: Then Moses said, iré yo ahora I will now y veré esta grande visión. turn aside and see this great sight, ¿Por qué causa why the bush la zarza no se quema? does not burn. La interpretación de Moisés fue The interpretation of Moses was que la zarza that the bush no estaba ardiendo was not burned porque no se quemaba. because it was not burning. Él ve la zarza He sees the bush y empieza y la ve ardiendo, and he sees it burning. o cree que la ve ardiendo, He believes he was burning, pero dice no puede estar ardiendo but it cannot be burning porque no se está consumiendo. because it's not being consumed. Hay algo más aquí. There's something more here. Algo sobrenatural está pasando. Something supernatural is happening. En otras palabras, denle un fuerte aplauso These were given a strong a applause. nuestro Dios. Voy a ir a ver I will go see por qué causa with what cause la zarza no se quema. this bush is not consumed. Entonces no se estaba quemando, Then it was not burning. no estaba ardiendo, It was not burning. sino que había un fuego en medio de la But there zarza was a flame around this que bush estaba that ardiendo, was burning, pero no estaba afectando la but zarza. it was not affecting the bush. Entonces, ¿qué sucedió en esta historia? Then what happened in the story? El orden de la historia es esta. The order of the story is this. El ángel de Jehová se aparece The angel of the Lord appears en una llama de fuego in a burning, in a flame en medio del buche, inside the bush. en medio de la zarza. Inside the bush. Y Moisés dice: And Moses said, voy a ir a ver I will now turn aside por qué la zarza arde pero no se consume, because the bush is burning but it's not being consumed. o por qué no está ardiendo pero sí está Or ardiendo. why is it not burning but it's burning? Cuando Moisés decide acercarse When Moses decides to get closer para ver por qué la zarza no estaba to ardiendo, see why the bush was not burning, ahí es donde entra lo that's sobrenatural. where the supernatural comes. Dios dice: God says, Moisés, Moisés, Moses, Moses, quita las sandalias de tus pies, take off the sandals off your feet. porque el lugar que estás a punto de For pisar the place you stand es un lugar santo. is holy ground. ¿Qué quiere decir santo? What does holy mean? Es un lugar apartado, It's a place that's set es aside. un lugar It's a especial, special place. no es un lugar común, It's not a common no place. es un lugar como los otros que has pisado, It's not a place like anything else you've stepped no on. es un lugar donde arde el fuego y quema las It's zarzas. not a place where the flame is burning the bushes. Es un lugar It's a diferente, different place. es un lugar especial, It's a special place. es un lugar santo, It's a holy es place. algo diferente a lo que estás impuesto. Something different Es than el what you fuego used de to. Dios que It's the estás fire of viendo, es el fuego sobrenatural. It's a supernatural fire. Aleluya. Entonces, lo primero que Dios le dice Therefore, the first thing God says, es: Moisés, Is Moses. tienes que entender you have to que understand lo que estás that viendo what you're seeing no es normal. is not normal. Esto es un lugar santo. This is a holy place. Cambia tu mentalidad. Change your mentality. Es un fuego diferente. It's a different fire. Tú crees que está ardiendo, You believe it's burning, pero no está ardiendo en la zarza. but it's not burning the bush. Simplemente el fuego está ardiendo It's just burning porque es un fuego autosuficiente. Because it's a Aleluya. self-sufficient flame. Come on, somebody. El fuego que Moisés vio The fire that Moses saw no era un fuego was natural, not a natural flame, porque el fuego, because fire, por naturaleza, by nature, el fuego natural, the natural fire, por naturaleza, by nature, consume todo. it consumes everything. Si usted pone un fuego If you put on a fire en medio de una zarza, in a bush, por by naturaleza, nature, el fuego crece, the flame starts getting bigger. consume la And zarza. it consumes the bush. ¿Cuántos han ido camping? How many have been camping? Si usted conoce, You know si hace una fogata, that if you make a fire, si no le echa if leña, you don't put wood in it, el fuego se apaga. the flame goes away. Incluso le tiene que echar palos Then you have to put sticks in it
para que siga ardiendo. so that it keeps Y burning. si quiere hacer que ese fuego crezca, If you want to make this fire grow, usted le echa zarzas, you have to put more. le echa palos, You have to put le more echa sticks, maderas. more wood. ¿Cuántos están entendiendo? How many understand? Porque el fuego natural Because the natural fire es lo opuesto, is the opposite, es lo opuesto a lo que es ser autosuficiente. of what it being self-sufficient means. El fuego Fire depende de algo para hacer fuego. depends on something to be fire. Depende de la madera que usted le echa It depends on the wood you para put in it, quemar, to burn, para existir. to exist. Incluso si usted quiere parar un fuego, Including if you want to stop the fire, le quita la madera you take away the wood, y ya para. and then it turns off. Pero Dios, But God, para demostrarle a to Moisés demonstrate to Moses, que Él es un Dios diferente, He's a different God, decide manifestarse He decides to manifest en medio de una zarza. inside in the bush. Aleluya, Jesus. Decide manifestarse en mero centro del buche He decides to manifest right inside in the center of the bush y no afecta el buche and not affect the bush de ninguna forma. in any way. Y eso es lo que le llama la atención a That's what Moisés. calls the attention to Moses. Se nos ha dicho, It has been said otros predicadores han dicho, from other preachers que en el desierto en el que estaba that in the Moisés desert of Moses was, existían o que los buches ardían de la nada. there was the bushes would burn from anything. La gente natural People, natural ha people, tratado de reducir esta manifestación have de tried to Dios reduce this manifestation of para God. decir la visión que vio To say the Moisés vision that Moses no received fue algo was sobrenatural, not something supernatural, porque siempre había buches ardiendo. because they were always burning bushes. Pero eso no es así. But it's not like this. Para que un fuego arda, For a fire to burn, para que un fuego empiece, for a fire to start, alguien lo tiene que empezar. something has to start it. No puede suceder nomás It así. cannot just be like this. No puede arder un buche de la nada. It cannot just burn from nothing. Lo que le llamó la atención a What Moisés Moses was called to attention fue de que vio algo ardiendo. was that he saw something burning. Si fuera común If it was common thing que los buches ardían, that bushes burned, ni la voltea a ver dos veces. he wouldn't even see it or pay attention. Pero vio algo ardiendo But he saw something y burning, dijo, ¿qué está pasando? and he said, "What's happening? ¿Por qué está ardiendo? Why is it burning?" ¿Al caso alguien prendió fuego en este lugar? Maybe somebody turned on a fire here, Y dice, voy a ir a ver. and he says, "I will go Y see." cuando analiza la visión, cuando when- analiza la zarza, When he analyzed the bush, él dice, hay algo sobrenatural he said, "There's something new que está supernatural pasando. that's happening here. La zarza, yo la veo que está ardiendo, I see the bush burning, pero no se consume. but it's not being consumed." Entienda algo, por favor. Learn something. El fuego que Moisés vio The fire that Moses saw era un fuego was a sobrenatural. supernatural fire, Porque el fuego que vio Moisés because the fire that Moses saw no consumió la zarza, did not consume the bush. no la consumió, Did not consume it no necesitó de la zarza, or needed the bush, porque no dependía de la zarza because para it arder. did not depend on the bush to burn. No necesitaba a la It zarza. didn't need the bush to burn. Era un fuego It was a fire autosuficiente. that was self-sufficient. Aleluya. Moisés, Dios se revela a Moisés God is revealed to Moses en forma de fuego, in a way of fire, en una llama, in a flame, en medio de una zarza. inside a bush. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció. And he said the angel of the Lord appeared. Y si usted sigue leyendo, dice que And Dios if you keep reading, it says God fue el que se le apareció. was the one that appeared, Porque fue Dios el que estaba en ese fuego. because it was God that was in this flame. Fue Dios el que se manifestó en It fuego. was God that manifested in this fire. El fuego de The Dios, fire of God, la presencia de the Dios, presence of God se había manifestado en la tierra. was manifested
manifested on earth. Pero estaba enseñándole a It was Moisés. showing to Moses, Moisés, Moses, tú estás impuesto you're not a ver imposed muchos to dioses, see many gods, pero el Dios que se te acaba de aparecer but the God that appeared to es you un Dios is diferente. a different God. Es un Dios autosuficiente. Es un Dios que puede arder sin necesidad de ninguna cosa, sin necesidad de la zarza. Without needing a bush. Es un fuego sobrenatural. It's a supernatural fire. Alguien que está aquí, Someone is here. alguien que está aquí que pueda adorar a Dios. Someone is here can worship God. El fuego The fire que vio Moisés that Moses saw, era un fuego it sobrenatural. was a supernatural fire. Cuando Dios le habla a Moisés, When God speaks to Moses, le dice: he Moisés, says, Moses, yo soy el Dios de Abraham, I am the God of Abraham, el Dios de Isaac the God of Isaac, y el Dios de Jacob. and the God of Jacob. Yo soy un Dios I am a God que existí antes de que tú fueras. that existed before you. No solamente soy el Dios de tu padre, de tu tatarabuelo, I'm not just the God of your ancestors, sino que soy el Dios de abuelo de él but I'm also the God of the ancestors before, y del papá de él. and even before that. Aleluya. Soy un Dios I am a God que existió that existed antes de que tú fueras. before you. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de I'm Jacob. the God of Abraham, Isaac, and Tienes Jacob. que entender, Moisés, You have to understand, que Moses, yo fui Dios that I was God antes de que me apareciera a ti. before I was appeared to you. Y Dios le dice God says que va a liberar a su pueblo, that he will liberate his people. pero al final de este encuentro But in the end of this encounter que Moisés tuvo con Dios, that God had with Moses had with God, Moisés Moses le hace una pregunta a Dios. makes a question to God, Le dice: and he says, Dios, God, ¿cuál es tu nombre? what is your name? ¿Cómo te llamas? What is your name? Si yo voy para allá, If I go there, me van a preguntar: they will ask me, ¿cómo se llama el Dios que se te apareció? what is the God that appeared to Porque you? el pueblo de Israel Because the people of ya Israel, tenía 400 años en esclavitud. they were 400 years in slavery. Ya no tenían una visión clara de quién They era did su not have a Dios. clear vision of who God was. Por eso le iban a preguntar cómo se llama. That's why they would ask, what is his name? Porque había el Dios del sol, Because there was the God of the sun, el Dios de la luna, the God of the moon, el Dios de tararara. the God of this. ¿Cómo te llamas, Dios? What is your name, God? Pero Dios le responde a Moisés: But God responds to le Moses, vas a ir a decir you will go say que mi nombre that my name es Yo soy el que soy. is I am who I Aleluya. am. Le vas a ir a decir al pueblo de You Israel will go say to the people of que Israel, yo soy el que soy, I am who I am. que yo no necesito de nada I don't need anything para ser Dios. to be God. Yo soy el Dios verdadero. I am the true God. Yo soy el único Dios que I am the only existe. God that exists. Yo soy el que I soy. am who I am. Mire lo que dice Look what it says. Éxodo 3, Exodus 3, del 13 al 14. 13 and 14. Del 13 al 14. 13 and 14. La segunda parte de ese verso dice así: The second part of this verse is this. si ellos me preguntaren And they say to me, cuál es su nombre, what is his name? el nombre es la identidad. Name is identity. Tu nombre es tu Your identidad. name is your identity. ¿De qué es Dios? What is God? Ese Dios que se apareció a ti. God that appeared to you. ¿Qué les responderé? What shall I say to them? ¿Qué les voy a decir? What am I going to Y say? mire lo que dice el 14. Look what 14 says. Y respondió Dios And God said to Moses, a Moisés, aleluya, yo soy el que soy. I am who I am. Y dijo: así And he dirás says that you a shall los hijos de say to Israel: the children of Israel, yo soy, I am, me envió a has vosotros. sent me to you. El nombre de The Jehová name of Jehovah es Yo soy. is I am. Yo soy. I am. Que traducido es That is translated Jehová. Jehovah. Jehová. Jehovah. Jehová Jehovah es el nombre de nuestro Dios. The name of our God. Porque Él Because es. he is. Porque Él es. Because he is. Aleluya. Él es un Dios He is a God autosuficiente, That's self-sufficient. un Dios que tiene todo en sí mismo, God that has que Él everything in existe por sí mismo, He exists que in no him. necesita de nada, Does not need no anything necesita de nadie. or anyone. Él es Dios, He is God. porque Él es Dios.
Because he is God. Y su nombre, And his name, su identidad, his identity, nos habla de esto. speaks to us of this. Yo soy, I am. te ha enviado. I have sent you. Aleluya. Thank you, Jesus. Yo soy me envió a vosotros. I am has sent me to you. Ningún ser humano, No human, ningún falso Dios no false God puede decir las can palabras say the words, yo soy. I am. Porque todo ser humano Because all man es is porque Dios existe. because God exists. Pero Dios es But God is sin necesidad de nada, without needing sin anything, necesidad de la creación. sin the need of the creation. Por eso su nombre That's why his name es yo soy. is I am. Dios es He autosuficiente. is self-sufficient. Cuando entendemos esto, When we understand this, entendemos que Dios we understand that God no nos necesita a does nosotros, not need us. pero nosotros But we, sí necesitamos de Él. yes, we need him. Él es un Dios soberano. He's a sovereign Él fue Dios antes de que God existiéramos. before we existed. Él es Dios He's God porque Él es Dios because he's God. y lo necesitamos And we need him. todos los días. All day. Cuando nos levantamos, When we get up, necesitamos de ese we need Dios. of God. Cada vez que respiras, Every time you breathe, necesitas de ese Dios. this God. Siempre que comes, And when you eat, necesitas de ese Dios. you need this God. Dios God es autosuficiente. is self-sufficient. Tenemos que entender eso. We have to understand this. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. He doesn't need us to be God, Incluso todo lo que necesitamos nosotros including everything we need viene de Él. comes from him. Póngase de pie, por favor.